Las tablas de verdad y compuertas lógicas son un concepto clave de la programación. Y tú ya has visto mucho de esto si alguna vez te ha dado por aprender a programar. Tú sabes que todo el mundo habla de ceros y unos, que si los computadores funcionan con 0 y con 1, que esos son bits, etc. Y probablemente tú también sabes que hay cosas falsas y cosas verdaderas y esta es la forma en la que normalmente la programación funciona, mirando el flujo de cosas falsas y cosas verdaderas. El 0 tiende a ser falso, el 1 tiende a ser verdadero. Pero no sabemos qué significa, porque en la programación es 0 y 1 y no un 2, porque siempre son 2 bytes. Y la respuesta es por cómo funcionan nuestros computadores. Nuestras computadoras funcionan con electricidad. Imaginen que tenemos dos cables, un cable azul y un cable verde. Cuando no está pasando electricidad por estos cables, ambos cables están en 0. Cuando de repente por uno de esos cables empieza a pasar electricidad, en este caso el cable azul, de repente ese cable está en 1 y el cable que no tiene electricidad está en 0. Así es como internamente funcionan las computadoras. Hay pequeños cablecitos casi microscópicos, en algunos casos literalmente microscópicos, dentro de nuestros procesadores. Millones y millones y millones y millones de ellos representan estos estados de prendido o apagado, de electricidad o no hay electricidad, 0 y 1. Pero ¿qué pasa si yo cruzo los cables? ¿Qué pasa si agarro el cable verde y el cable azul y los uno y al final saco un cable rojo? ¿Tendré qué? ¿Un 2? ¿Un 0? ¿Otra cosa? No, tengo otro 1, porque la electricidad es electricidad. Entonces si yo tengo electricidad más electricidad, me da electricidad. Es decir, este es uno de esos casos raros donde si solamente tengo un espacio, un carácter, 1 más 1 da 1. 1 más 0 también da 1. Y 0 más 0 da 0 porque no hay nada. Por ejemplo, este es un caso de 1 más 0. Tengo un cable con electricidad y el otro cable no tiene electricidad. Entonces, ¿qué sale en el cable rojo? En el cable rojo me da 1. Y ustedes pensarán, no, pero ¿qué pasa si se atenúa la electricidad o si la electricidad es un poquito más bajita? No, eso no importa. Nada de esto importa en programación. Simplemente hay o no hay. Y cuando hay es 1 y cuando no hay es 0. ¿Qué pasa si ambos cables están apagados? ¿Qué pasa si tengo el cable azul sin electricidad y el cable verde sin electricidad? ¿En cuánto termina el cable rojo? Antes de pasar, piénsenlo. Aprender con solo videos no funciona. Tienen que forzarse a pensar para que realmente lo que les estoy explicando hoy funcione. Obviamente lo más probable es que ustedes estén viendo esto en una versión grabada y no en la versión en vivo, por lo que pueden parar y volver para atrás. Fuércense a pensar. Aprender solo con videos no funciona. Para que ustedes aprendan lo que les voy a enseñar hoy, tienen que pensar en cada etapa de lo que les voy a estar diciendo. En este caso, ¿cuánto da? ¿Ya lo pensaron? Si dijeron 0, perfecto. Y si dijeron otra cosa, pues se equivocaron. Entonces lo van a recordar mejor. Si en ninguno de los dos cables hay nada, pues en el cable rojo no va a haber nada. A medida que estas cosas de los cables fueron avanzando, se empezaron a crear algo que se llamaron compuertas lógicas o transistores, que son unas piecitas electrónicas que dejan pasar electricidad dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, AND o la I es una que solamente lo deja pasar cuando las dos están prendidas. OR o el O es una que deja pasar electricidad cuando una está prendida. XOR es uno muy raro. XOR es uno o el otro. Solamente deja pasar electricidad cuando uno está prendido, pero el otro no. Luego lo voy a explicar más fuerte. NOT es una negación, es decir, si está prendido, lo manda apagado. Y si está apagado, lo manda prendido. Cambia por completo, también los conocen como inversores. Y NAND es como un AND, pero negativo. Es decir, lo que daría el AND normalmente, lo vuelve al revés. Al principio esto es difícil de entender, por lo que se los voy a explicar más a profundidad. Para ello tenemos que entender que en programación, estos conceptos de 0 y 1 tienden a llamarse verdadero y falso, pero dependen mucho del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación súper estrictos donde la palabra tiene que ser true o la palabra tiene que ser false y no se acepta nada más para el paso verdadero o para el paso falso en programación lógica. Hay otros lenguajes un poquito más suaves con respecto a la definición. Uno de ellos es JavaScript. En JavaScript, si ustedes tienen el número 1, eso significa que es verdadero. Y si ustedes tienen el 0, eso significa que es falso. Pero resulta que falso solamente es 0. Si es 0, es falso. Si es cualquier otro valor, es verdadero. Entonces, por ejemplo, acá. A ver. Acá. Si un número es 1 o mayor que 1, el 2, el 3, el 10, el 100.000 es verdadero. Si es menor que 1, pero no 0, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, también es verdadero. Básicamente, si la variable x es cualquier número diferente de 0, entonces es verdadero. Y el 0 es falso. Esto es importante recordarlo porque en ocasiones ustedes van a leer código de otras personas que se saben esto de memoria y no se los van a explicar. Recuerden que en programación, más del 80% del tiempo, ustedes se la pasan leyendo código. Entonces, 1 o cualquier número que no sea 0 es verdadero y 0 es falso en el caso de JavaScript.
Ahora, ¿qué pasa con los OR o con los AND? Hablemos del OR, es el O. Imaginen que tenemos una variable X que vale 0, una variable Y que también vale 0 y queremos ver qué vale Z. Si Z es igual a X o Y, teniendo en mente que es 0 o 0, el valor es 0, porque el O es el que solamente deja pasar cuando uno es verdadero. Tranquilos, más adelante lo voy a explicar más a fondo. Eso significa que si yo pongo la Y en 1, esto es X o 0, es decir, es 0 o 1, pues es 1, entonces vale 1. ¿Y qué pasa si pongo los dos en 1? Si es 1 o 1, también vale 1. Esto hay una forma más fácil de verlo y ustedes probablemente lo han visto si alguna vez pasaron por ingeniería o estudiaron lógica en el colegio, cosas por el estilo. Lo llaman tablas de verdad y al principio las tablas de verdad son súper difíciles de entender. Hoy vamos a hacer que esto sea mucho más fácil. Imaginemos que para cualquier valor X que está en la tabla de la izquierda y para cualquier valor Y, ¿cuánto vale Z? Entonces, por ejemplo, X o Y. Si verdadero o verdadero, vale verdadero porque es el o es uno o el otro. Si X es verdadero o falso, es verdadero porque uno de ellos es verdadero. En el tercer caso, X es falso, pero Y es verdadero, entonces también es verdadero. Solamente es falso el o cuando ambas expresiones son falsas. Hay muchas formas de expresar esto en programación. Ustedes tienen acá una, que es la O en español, o el OR en inglés. El OR también funciona en lenguajes de programación como por ejemplo Python o Visual Basic. O estos dos palitos que están acá, la doble rayita, es como funciona en C, en C++, en Java, en JavaScript, que son lenguajes que ustedes van a encontrar mucho. Y ustedes también pueden expresar esto en circuitos electrónicos. Esta es la compuerta en un circuito electrónico. Ustedes pueden programar esto con electricidad. Una forma mucho más fácil de entender las tablas de verdad es que en vez de verdadero y falso, o B o F, como las colocan a veces, o TF si está en inglés, lo pongamos en números. El verdadero es 1, el falso es 0. Entonces, 1 o 1 da 1. 1 o 0 da 0. 0 o 1 da 1. Y solamente da 0 cuando ambos son ceros. Hay una forma súper sencilla de expresar el OR en términos de matemática normal. El OR es una suma. Es como si fuera un más. Si ustedes lo entienden como una suma, todo bien. Solamente tengan en mente algo. Si ven que 1 más 1 da 1, esto es porque solamente existen dos números. Cuando los únicos números que existen son 0 o 1, 1 más 1 da 1. Recuerden el ejemplo del por qué. Porque dos cables de electricidad conectados al final de 1 no dan dos electricidades, da la misma electricidad. Entonces 1 más 1 da 1, 1 más 0 da 1, 0 más 1 da 1. Y solamente 0 más 0 es igual a 0. Y con eso ustedes entienden la tabla de verdad del O. ¿Cómo es el I? El I es el que solamente funciona si los dos son verdaderos. Entonces, solo la primera expresión es verdadera. True and true. Si la X es verdadera y la Y es verdadera, entonces la Z es verdadera. El resultado es verdadero. El resto, con que haya solamente uno falso, es falsa. De nuevo, en español sería I, en inglés o en Visual Basic Python sería AND, en JavaScript sería doble ampersand y esta es la compuerta lógica. Si el O es una suma, ¿cuál creen que es el I en expresión matemática? Es una multiplicación y normalmente en programación la multiplicación es un asterisco. El signo de multiplicación es un asterisco. Cuando ustedes están aprendiendo en álgebra, normalmente colocan la multiplicación como un puntico o como una X, ¿verdad? 0x1, 0 por 1. Pero en la programación, en el código, en el lenguaje, casi siempre la multiplicación es un asterisco. Es raro que la multiplicación no sea un asterisco. La inmensa, aplastante mayoría de lenguajes, asterisco. Eso es una multiplicación. ¿Y cuánto da 1 por 1? 1. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 0, 0. Así es fácil de recordar cada una de estas. Luego tenemos la negación. La negación no tiene una expresión matemática como tal, es simplemente una inversión. Aquí no necesitamos múltiples operadores. Si decimos que x vale 1 y es un no, ese es 0. Y si es un 0, no, es un 1. Es voltear al revés. Not es negar. Entonces si es falso se vuelve verdadero y si es verdadero se vuelve falso. En español es un no. En inglés o en Visual Basic y otros lenguajes basados en texto sería un not. En JavaScript o en C es un signo de admiración y esta es la compuerta lógica. En general esa bolita chiquita enfrente de una compuerta lógica significa que es un no. Hay uno súper extraño que se llama el XOR o el O exclusivo. Este básicamente solamente es verdadero cuando uno es verdadero y el otro es falso. Por eso es un O exclusivo. O es uno o es el otro. Pero no pueden ser los dos y si no hay ninguno, tampoco. Entonces, por ejemplo, en el O exclusivo, si es uno o exclusivo 1, si ambos son verdaderos, da falso.
Si uno es verdadero y el otro es falso, verdadero. Si uno es falso y el otro es verdadero, verdadero. Y si ambos son falsos, da falso. En lo exclusivo tiene usos extraños. Normalmente se usa en cifrado, cuando ustedes están haciendo encriptación, o se usa para cierto tipo de configuraciones especiales. Es un poco raro. Y luego, ¿qué pasa cuando los combinan? Cuando los combinan es que empieza a doler la cabeza. Así que inhalen, exhalen y crean en mí. Crean en que vamos a salir de esto bien. No importa cuántas veces tengan que repasar esta clase es clave porque de aquí se deriva un montón de conceptos de programación. Imaginemos que X vale 0, Y vale 0 y W vale 1. Entonces tenemos esta operación de acá. Z es igual a X y Y o W. Y la tengo expresada en JavaScript o en lenguaje natural con el AND y con el OR. Nosotros ya aprendimos que el AND es una multiplicación y que el OR es una suma. Entonces, una mejor forma de expresarlo sería de esta manera, con la multiplicación y con la suma. Pero, ¿cuál hacemos primero? Teóricamente deberíamos hacerlo de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero en la programación existe algo que se llama el orden de los operadores. La multiplicación siempre se hace primero que la suma. Entonces, la multiplicación es lo que hacemos primero. Cambiamos las variables por sus valores. Entonces, z es igual a x vale 0, y vale 0, w vale 1. Es decir, 0 por 0 queda ¿cuánto? 0 más 1. Por ende, ¿cuánto vale z en este caso? Z valdría 1. Es decir, la expresión z es verdadera para estos valores que yo tengo acá puestos. Y eso es como la magia de este tipo de cosas. Vamos a ver ejemplos del mundo real más adelante. Pero antes les quiero mostrar la forma en la que sus profesores los van a joder cuando vayan a hacer un examen de tablas de verdad. Y es colocando signos de paréntesis. Porque, ¿se acuerdan que les dije que los operadores tienen un cierto nivel de precedencia? El paréntesis es uno de los más importantes. Cuando ustedes encuentran paréntesis en una operación matemática, siempre se ejecutan primero los paréntesis de más adentro, luego los de más afuera, luego los de más afuera y así. Entonces, si yo le coloco paréntesis a la expresión OR, de repente todo este cuento cambia. Y primero tengo que ejecutar los paréntesis antes de ejecutar el resto. Entonces, primero ejecuto que si I o W, es decir, 0 más 1, o verdadero o falso. Verdadero o falso da verdadero, ¿cierto? Entonces, la primera expresión de acá es 1, porque da verdadero. Pero 1 por 0, es decir, X que es falso, o Y, la expresión nueva, este y este, da falso porque la primera es falsa. Entonces, en este caso, cuando le coloco los paréntesis, z es falso. Paren acá, si no entendieron o si hay algo que está raro, echen para atrás el video, la clase, revísenlo, escríbanlo en un papel y entiéndanlo, porque vamos a entrar a código. Y en código esto es un poquito más sencillo. Imaginemos que esto es el código JavaScript como hemos ejecutado en todo el curso de programación básica de Platzi. Por cierto, si hasta este punto esto está muy difícil, es posible que te falten fundamentos de cómo funciona la computación, fundamentos de ingeniería de software. Si estás viendo entonces YouTube, dale clic acá arriba y vas a encontrar el curso de fundamentos en platzi.com/fundamentos. Si estás viendo esto en Platzi, simplemente busca el curso que se llama Fundamentos de Ingeniería de Software y tómalo ya mismo. Imaginemos este código. X es igual a true y Y es igual a false. En JavaScript ustedes pueden escribir true o pueden escribir 1 y es más o menos lo mismo. O pueden escribir false o 0 y es más o menos lo mismo. Digo más o menos porque JavaScript se pone bien raro. Tomen el curso de fundamentos de JavaScript. Denle clic acá si están en YouTube para el curso de fundamentos de JavaScript y van a entender a qué me refiero con raro. Pero por ahora, como somos principiantes, quitémonos eso de la cabeza. X es igual a true. Y es igual a false. Entonces, miren esta primera línea. Si X es igual a true, esto probablemente ustedes ya lo entendieron, pero un solo igual es asignación de valor y un doble igual es comparación. Estamos tratando de ver si X equivale a verdadero, mientras que un solo igual es asignar el valor de la derecha hacia la izquierda. Entonces, si X es verdadero, saco una alert que dice X es verdad. Si yo cambiara esto por false, esta línea de acá nunca se ejecutaría. Y miren esta línea de acá, si not y es igual a true. ¿Ven ese signo de admiración? Eso es la negación. Entonces lo que hago es que y es igual a falso, ¿verdad? Not y, ejecuto eso. Not y es convertir falso en verdadero, porque lo estoy negando. Entonces la negación del falso es el verdadero, es lo opuesto. Si verdadero es igual a verdadero, lo es, entonces y es falso. Y efectivamente, false. Si yo pongo este en true, not y queda en false. Y false no es lo mismo que true, y esta línea de acá nunca se ejecuta. Quiero que vean una cosa, y es estas expresiones. Las expresiones X igual a true.
Por defecto, cuando ustedes están metidos dentro de una condición, ustedes asumen que esta es la comparación por defecto. Igual a true, no hay que escribirlo. Es decir, que escribir esto y escribir esto es lo mismo. Observen, x igual a true o simplemente colocar x es lo mismo. Porque if x significa true. Al final del día esa expresión queda evaluada en verdadero. Y eso es lo que termina fluyendo en JavaScript. Si no me entienden esto, hagan el cambio y miren cómo se va moviendo en sus propios editores de código y lo van a poder ver. Esto es importante para nuestro próximo ejemplo. Solamente recuerden que escribir igual a true es superfluo y no lo necesitan porque el lenguaje lo asume como la comparación por defecto. Imaginemos que estamos en una universidad, estamos en el sistema de control de entrada de una universidad y ustedes pueden ser estudiantes, profesores, visitantes o múltiples cosas al tiempo. Entonces yo digo acá, si estudiante es igual a verdadero y profesor es falso y visitante es falso, ¿qué pasa? Entonces digo acá, ¿se acuerdan qué es el doble, la doble rayita? ¿Sí se acuerdan qué es la doble rayita? Ustedes se acuerdan qué es la doble rayita. La doble rayita es el OR, es un O. Entonces, si es estudiante, si estudiante es verdadero o profesor es verdadero, puede que los dos sean la verdad. Yo, cuando estaba en la universidad, fui profesor y estudiante al tiempo, entonces ambos eran verdad. Y eso me significa que me permite la entrada a la universidad. Pero si ninguno de estos dos es verdadero, digamos que estudiante es falso y profesor es falso, entonces esta línea de acá no se ejecuta y se ejecuta esta línea de acá. ¿Y esta línea de acá qué significa? Significa que si soy visitante, si visitante es verdadero, doy un tour guiado. Pero si no soy estudiante y no soy profesor y no soy visitante, entonces el vigilante preguntará ¿qué carajos? Y entonces caigo en un lugar distinto. Y ese flujo, esa caída de primero voy por acá, si no, entonces voy por acá y si no voy por acá, es una típica condición anidada y ustedes a nivel de que aprenden programación se van a encontrar con esto todo el tiempo. Veamos otro ejemplo. Imaginen que ustedes están decidiendo si un automóvil se puede mover o no se puede mover porque están programando un carro, un automóvil. Entonces ustedes tienen una variable que les indica la cantidad de gasolina que hay, que digamos está en 10 sobre 100. La temperatura externa del ambiente en grados centígrados, digamos que es 10. Y tenemos unas variables que me indican el rendimiento del carro. El mínimo de gasolina para poder moverme, digamos que es 5. Y el máximo de temperatura para que el carro funcione, digamos que es 45. ¿Ok? Entonces, ¿10 es mayor que el mínimo de gasolina? Sí. Y 45, que es el máximo de temperatura, la temperatura actual es 10. ¿Eso es menor? Entonces estamos bien. Observen que aquí lo evalúo. Y miren cómo lo evalúo. Primero evalúo los operadores de mayor que o menor que. Esto me va a devolver un verdadero o un falso. El mayor que, el menor que, el igual son comparadores. Entonces, gasolina vale 10. ¿Es mayor que la mínima gasolina que vale 5? ¿Cierto que es mayor? Entonces, esa primera expresión se vuelve true. Y recuerden que esto es un AND. Si ven el doble ampersand, ambos valores tienen que ser verdad para que avance. Y temperatura, que es 10, es menor que la máxima temperatura, que es 45. Exactamente. Entonces, si eso es verdad, ambos son verdad, entonces automóvil.movimiento igual a true. Si, por ejemplo, la temperatura ambiente fuera de 50 grados, porque no sé, vivimos en Mexicali y venimos de una carne asada increíble, entonces vale 50 la máxima temperatura, entonces la temperatura va a estar por arriba de esto y no caigo acá, sino caigo acá donde no me deja mover el automóvil. Y esto es un ejemplo de cómo se usa el AND y al mismo tiempo cómo se expresa una comparación de mayor que o menor que. Imaginen que ustedes son unos niños y entonces como niños sus papás les decían, oye, tú puedes comer helado o te puedo dar un dulce, pero no te puedo dar las dos cosas, no te voy a dar helado y dulce, tienes que elegir o uno o el otro. ¿Se acuerdan eso cómo se llama? Eso se llama un O exclusivo, un XOR, y se expresa en JavaScript con este símbolo de como, no me acuerdo cómo se llama eso, chapo. Este símbolo de acá, como el mayor que, pero que va para arriba. Entonces, si yo digo que helado es verdadero y dulce es falso, entonces digamos que tengo una función llamada recompensa por donde paso los valores de helado y de dulce y por ahí le digo cuál es el que yo quiero. Pero resulta que si yo pongo ambos en verdadero, significa que helado es verdadero y dulce es verdadero y el XOR implica que es exclusivo. Entonces me resetea mis valores y me obliga a pasar ambos como falso. Entonces no me da ninguna recompensa. Y si ambos son falsos, entonces esto tampoco ocurre y caigo acá. Digo, no quiero nada, entonces no te doy nada. Este es uno de los casos donde solamente le doy o helado o dulce y no le doy los dos. Vámonos a uno realmente complejo. Imaginen que yo estoy evaluando si está lloviendo allá afuera. Y si está lloviendo,
puede que necesite sacar una sombrilla. Pero si estoy en este momento bajo techo, no necesito sombrilla porque el techo me protege. Entonces lo primero que tengo que evaluar es si hay lluvia. Si hay lluvia, me pongo a preocuparme. Y si no hay lluvia, simplemente le digo, no necesita sombrilla. Y luego coloco una condición anidada. Y esto es importante. Una condición anidada es básicamente un AND. Yo puedo haber expresado todo esto en una sola línea de código. Pero en este caso lo estoy haciendo en una condición anidada para que el código sea más fácil de leer, porque es mejor que el código sea legible a que sea fancy, porque el 80% del tiempo usted se la pasa leyendo código. Entonces, si está lloviendo, si lluvia es igual a verdadero, tengo que elegir, ¿tengo sombrilla o estoy bajo techo? Si tengo sombrilla y no estoy bajo techo, entonces estoy haciendo lo correcto. Si no tengo sombrilla, pero estoy bajo techo, estoy haciendo lo correcto. Pero si no tengo ninguno de los dos, me voy a mojar. Entonces le voy a decir, ¿dónde te equivocaste? Y si tengo los dos, estoy bajo techo y con sombrilla, estoy haciendo algo raro. Entonces también me voy a decir, ¿dónde te equivocaste? Esto es otro ejemplo del o exclusivo. Para cerrar, ahora que ustedes entendieron tablas de verdad y compuertas lógicas, quiero que ejecuten ustedes este ejercicio. En cualquier lenguaje de programación que quieran, hagan esto. Imaginen que ustedes tienen un banco cliente. Tienen un banco, que es el banco del cliente, y tienen una cuenta, que es la cuenta del cliente. Y el cliente tiene un saldo, una cantidad de dinero en su cuenta, y quiere hacer una transferencia de dinero. Esa transferencia se hace a un banco de destino. Ustedes determinarán cómo es el banco de destino. Y a una cuenta de destino. Y hay horarios de transferencia. Digamos que solamente estamos hablando de la hora, entonces es una variable numérica que va de 0 a 24. Digamos que yo quiero transferir $1.000.000 de la cuenta del cliente a la cuenta del destino. Pero hay una serie de condiciones para la transferencia. Todo esto es muy similar a cómo funcionaría un algoritmo de compuertas lógicas en el mundo real. Por ejemplo, ¿qué condiciones son obligatorias para la transferencia? El cliente tiene que ser un cliente verificado para poder hacer transferencias. Es decir, la cuenta cliente debe ser true o false. El destino tiene que ser verificado, true o false. Y el saldo tiene que ser mayor al monto de transferencia más el costo de transacción. Si el costo de transacción es 100, tengo que tener más de 1.100.000 en mi cuenta. Si el costo de transacción es 1.000.000, tengo que tener más de 2 millones en mi cuenta. Pero esas no son las únicas condiciones. También tengo unos parámetros para definir el costo de la transacción. Si el banco de destino es el mismo al banco del cliente, el costo de la transacción es 0. Por ejemplo, si lo mando de Bancomer a Bancomer, me cuesta 0. Pero si el banco destino es diferente al banco del cliente, el costo de transacción es de $100. Es decir, si los nombres de los bancos son distintos, el costo de transacción ahora vale $100. Pero eso no es suficiente. ¿Se acuerdan que tengo un horario de transferencia y han visto cómo joden los bancos? Solo se pueden hacer transferencias de 9 a 12 o de 15, es decir, 3 de la tarde, a 20, es decir, 8 de la noche. Aquí tenemos una variable llamada hora de transferencia. Solo se pueden hacer transferencias en hora de 9 a 12 o de 15 a 20. Intenten hacer todo organizado por múltiples líneas de código, por múltiples if, y también hagan una versión donde todo esté en un solo if. Es 100% posible ejecutar todo esto y que devuelva verdadero o falso en una sola expresión. Esa es la tarea. Quiero ver que ustedes escriban aquí en los aportes de la clase la versión más corta y concreta de esta expresión, en el lenguaje que quieran, ojalá en JavaScript. Va a ser muy divertido. Y si por alguna razón esto todavía es muy avanzado para ustedes, no olviden que existe un curso de Fundamentos de Ingeniería de Software que se va mucho más atrás de una manera mucho más cariñosa, los lleva poquito a poco de los conceptos de ingeniería para que luego lo vuelvan a intentar. La programación es hermosa.